¿Por qué el inglés se escribe al revés? A veces las traducciones no tienen sentido. ¿Es bueno traducir? Hablemos de las traducciones en inglés. Ves que varias palabras, si las colocas en el traductor, por ejemplo, en el de Google, te dará en muchos casos varias definiciones para una misma palabra. Por ejemplo, en la palabra about. Tiene varias traducciones y esto muchas veces llega a frustrarnos mucho, y lo digo por experiencia, ya que muchas palabras pueden ser sustantivo y verbo, otros preposición, adverbio o combinados, y significar totalmente otra cosa. Además de la gran variedad de traducciones que te enseñan en los distintos videos, como no digas más esto en inglés, mejor utiliza this. ¿Qué quiere decir esto en inglés para que te entiendan? No, ya en serio. Aquí hay 5 puntos importantes de entender sobre las traducciones. Primero, no todas las traducciones tendrán mucho sentido si las traducimos palabra por palabra, así que en ocasiones es mejor aprender frases completas y a cómo utilizarlas. Veamos un ejemplo sencillo. Once upon a time. Veamos qué sucede si traducimos palabra por palabra. Once upon a time se traduciría palabra por palabra de la siguiente manera. Once significa una vez o en una ocasión. Upon significa sobre o en. A significa un o una. Time quiere decir tiempo o vez. Entonces, una traducción literal sería una vez sobre un tiempo o en una ocasión sobre un tiempo. Sin embargo, la expresión once upon a time se utiliza tradicionalmente en inglés para comenzar cuentos de hadas. Sería el aproximado a había una vez en español. Aun cuando las palabras no coinciden, la traducimos de esta manera, ya que es la manera más idiomática en la cual nos expresamos. 2. Aprende a traducir de manera sencilla. Ejemplo. Si vemos la palabra car, el traductor nos daría las siguientes traducciones: coche, automóvil, carro, vagón, máquina, ya que es la manera que se le dice a un coche en los distintos países de habla hispana. No necesitas aprender todas las traducciones, solo concéntrate en enlazar la palabra car con la manera de cómo se dice en tu país. 3. Acopla las expresiones más normales como hi y hello a tu idioma para un mejor entendimiento. Esto no es tanto culpa de la persona que aprende, sino del profesor que no se sabe explicar bien. Por ejemplo, hello quiere decir hola. Es una frase común que se utiliza en todos los países. Pero hi te lo enseñan como un hola informal y muchos profesores lo dejan ahí y te dicen usa hello con alguien que no conoces y hi si es un conocido o un familiar. Si te lo explico así y apenas estás comenzando, puede que quedes confundido, porque si los dos quieren decir hola, uno es formal y el otro informal. Por ejemplo, hello es el equivalente a hola en español, pero hi sería algo así como ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Y no sé cuál otro utilizarías en su lugar, pero esa será la traducción para ti, ya que no precisamente debe ser la misma que para otra persona de otro país. Lo importante es que el mensaje se comprenda. Recuerda que hay palabras en español que no existen en inglés, al igual que hay palabras en inglés que no existen en español, o no tienen una traducción directa idioma a idioma. Ejemplo, en español tenemos una palabra para decirle a una persona que apreciamos mucho, la palabra te quiero. En inglés no existe el te quiero como tal. Usamos I love para expresar tanto un te quiero como un te amo y un me encanta. Esto no quiere decir que no hay otras formas de expresar un querer a una persona, pero con otras frases o palabras. Por su parte, en inglés encontramos el pronombre it, para dar solo un ejemplo, el cual no tiene una traducción directa al español. Entonces son palabras que debemos aprender a usar, mas no a traducir. 4. Recuerda que el inglés, aparte de ser otro idioma, es otra cultura y habrán expresiones de tu país que no tendrán ningún sentido en inglés y viceversa, ya que fuera del idioma se expresan de una manera distinta. El ejemplo más común sería si quiero decir tengo 22 años. En inglés no lo traduciríamos de manera literal, o sea, no podemos decir have 22 years. Primero, porque siempre debemos colocar el sujeto de la oración, que en este caso sería yo o I en inglés. Y segundo, en inglés la expresión tener años no tiene sentido, ya que los años no se tienen, sino que uno es los años que ha vivido. Entonces sería I am 22 years old, lo que sería lo mismo que decir yo soy 22 años viejo. También podría decir solamente I am 22 o I'm 22, que es lo más común, yo soy 22 años.
lo cual es mentira, pero es solo un ejemplo. Y aquí lo importante de la gramática, ya que ella nos dirá la posición de cada palabra en su idioma. Si quiero decir yo tengo un coche verde, en inglés diría I have a green car. Primero el adjetivo y luego el sustantivo, lo que es igual a que primero decimos las cualidades del coche y luego decimos de qué estamos hablando, en este caso, el coche. Para poder empezar a pensar en inglés de manera rápida, aprende la colocación de las palabras. Esto te ahorrará mucho tiempo. Recuerda que yo te doy el método por el cual yo aprendí, más las variantes que me han ayudado. Sé que habrás escuchado muchas personas decir que aprendan como niños, sin gramática, sin traducción, escuchando y repitiendo. Pues bien, este método comparte cierta similitud, pero creando primeramente una base sólida en español, porque ¿para qué desaprovechar el idioma que ya sabemos? La gramática para saber el orden en que debemos pensar las palabras y la repetición. En lo personal, yo aconsejo que te acostumbres a pensar en el orden del inglés. Por ejemplo, durante el día me preguntaba en qué orden se diría esto en inglés. Ejemplo, si iba caminando me preguntaba, ¿cómo diría voy caminando en inglés? Pero pensaba en la estructura, no en las palabras. Entonces decía, yo voy caminando, para acostumbrarme a pensar con el sujeto de la oración. O yo tengo hambre. Lo pensaba igual. En inglés no se tiene hambre, se está hambriento. Entonces decía, yo estoy hambriento. Luego era cosa de llegar a la casa y ver la fonética y su pronunciación en inglés, y se me hacía más sencillo. 5. En inglés tenemos los phrasal verbs, que es algo así como verbo frasal, frases verbales o verbos compuestos, que sería una combinación de un verbo y una o más partículas, generalmente adverbios o preposiciones, que juntos tienen un significado distinto al literal de cada palabra por separado. Por ejemplo, el verbo to look, que quiere decir mirar, y la palabra after, quiere decir después o después de. Pero si juntamos las dos para crear un phrasal verbs, diríamos to look after, y sería cuidar o preocuparse de algo o de alguien. Por ejemplo, podríamos decir I have to look after my little sister while my parents are away. Tengo que cuidar a mi hermana menor mientras mis padres están lejos. Esta oración nos sirve para ver varios puntos. Primero, lo que hablamos de las traducciones, ya que esta misma oración podríamos traducirla de varias maneras. Ejemplo, tengo que cuidar a mi hermana pequeña mientras mis padres no están. Y también es válida porque la idea se mantiene. Y un sexto punto extra para las personas más meticulosas y que sobrepiensan todo como me pasa a mí. Es que para aprender a pensar en inglés debes imaginar la historia en tu mente, ya que el inglés es muy intuitivo en todo lo que se dice. Por ejemplo, esta misma oración, si vemos el phrasal verbs, es muy intuitivo. I have to look after my little sister while my parents are away. Yo tengo que mirar antes a mi hermana menor mientras mis padres están afuera. O sea que no puedo salir porque antes de eso debo cuidar a mi hermana. Si lo ves de esta manera ya sabrás cómo utilizarlo. Estas son algunas de las informaciones que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando comencé a estudiar este idioma, entre muchas otras cosas, ya que si aprendemos a comprender y no a memorizar, todo será muchísimo más fácil. Por ahora hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para seguir creando contenido de este tipo y compartir con esa persona a la que creas le pueda ser de utilidad. Nos vemos en el siguiente episodio y sigamos explorando el mundo del inglés con entusiasmo.